Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estar aquí. La verdad que ha sido bueno con nosotros, es bueno. Y vamos a tomar un momento para orar. Amén. Así que, como usted quiera ponerse, si se quiere poner de pie, si quiere rodear o quedarse ahí sentado. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más tú nos permites, Señor, poder presentarnos delante de ti. Señor, gracias porque estamos agradecidos de que tu amor y tu misericordia se renuevan sobre nuestras vidas. Señor, muchas veces el esperar, el que tú respondas una petición, Señor, es bien difícil para nuestras vidas y nos cuesta. Pero, Señor, ayúdanos a no querer adelantarnos. Ayúdanos, Señor, a no querer tomar nuestras decisiones cuando tal vez no es el tiempo, cuando tal vez no es en tu tiempo. Señor, queremos presentar nuestras peticiones delante de ti, agradeciéndote, Señor, que una vez más nos has dado este día. Señor, nos has dado la oportunidad y nos das la oportunidad de poder presentarnos en esta hora para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Danos la paz, Señor, que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, como congregación queremos presentar la petición especial de nuestra hermana Angie Flores. Padre, tú la conoces. Que tú puedas traer paz, tranquilidad a su corazón. Señor, pero que tú también puedas contestar su petición. Señor, que tú seas el que abra puertas de bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por su vida, Señor, oramos por tu hija, Padre. Trae paz, trae tranquilidad. Señor, gracias porque has guardado, has preservado su vida. Y Señor, y que en tu tiempo, Señor, todas las cosas, Señor, tú se las vayas mostrando. Padre, asimismo queremos darte las gracias porque, Señor, a nuestro también pastor dentro de la misión, el pastor Alberto Picarello, Señor, tú le permites cumplir un año más de vida. Bendice a tu siervo ahí donde esté, bendice su matrimonio, su hogar, sus hijos, su congregación. Padre, en el nombre de Jesús. Así también oramos por cada uno de los pastores de la misión y gracias porque tú nos permites en esta noche poder estudiar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a terminar, porque hoy espero yo que terminemos. Vamos a terminar o vamos a continuar ahora con el tema del perdón. Ya sería la tercera parte. Quiero que me acompañe. Vamos a estar moviendo. Mateo 18. Vamos a partir de ahí, de Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a ver algunas cosas más. Mateo 18. Hechos. Este domingo hay cambio de horario, ¿verdad? Este domingo hay cambio de horario, así que no voy a aparecer aquí a las 4 de la tarde. Porque va a ser una hora más. En este cambio de horario vamos a poder dormir una hora más. Vamos a dormir una hora más, ya que yo creía que cada 6 meses era cambio de horario. Y no, me di cuenta de que horario de invierno son 4 meses y medio. Y horario de verano son 7 meses y medio. Así que, pero bueno,
Vamos con la tercera parte. Recuerden, recordando un poco, vimos primero perdonando como Dios quiere, ¿verdad? Que debemos de perdonar como Dios quiere, no como nosotros decimos, ¿sí? No importa las veces que sean, sino las veces que sean necesarias. El segundo fue, lo que vimos el jueves pasado, es lo que produce el perdón. Y veíamos, dentro de estos puntos era, si yo no perdono, no me perdona. Amén. Entonces, que tenemos que perdonar por completo. Entonces, pero vamos a Mateo 18. Permítame que creo que está molestando mucho. Mateo 18. Vamos a volver a leer del 23 en adelante. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve con misericordia de ti? Entonces, veíamos el tercer punto que vamos a ver ahora, y con este cerramos, es la falta de perdón. Aquí vemos un ejemplo de que este hombre tenía una falta de perdón, ¿sí? Le faltaba el perdón. Vimos el jueves pasado de que beneficios de practicar el perdón son los que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Cuando yo perdono, mi oración es escuchada. Ahora, falta de perdón. Vamos a analizar un poco con respecto a este hombre. Y dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Fíjese que me llamaba la atención cuando dice pero saliendo. Aquí tenemos que ver algo. Él había estado frente al dueño de todo, que era el Señor, porque dice que era el Señor, ¿verdad? Aunque lo vemos con minúscula, porque nos está hablando, el Señor está ocupando una figura como que había alguien que era Señor de todo eso, pero eran siervos, no eran esclavos, eran siervos. Entonces viene él y lo que hace es, lo llama, lo pone, está con él, le pide que le perdone la deuda, y dice que se la perdonó. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué razón? Me puse a meditar un poco. ¿Por qué razón este hombre no obró de la misma manera? Porque si usted se da cuenta, en la primera ocasión, cuando lo llama, no le llama siervo malvado. Le llama siervo malvado hasta la segunda vez que lo manda a llamar. Fíjese, una cosa. El deudor
el primer deudor, el jueves pasado vimos de que eran 10,000 talentos aproximadamente a 60 millones de denarios, y el otro debía 100 denarios. Era algo muy grande. Hablábamos también de que se hubiera necesitado 800 personas con 30 kilogramos cada uno para poder pagar la deuda. Era algo significativo. No sé si usted se recuerda de eso. Es decir, era algo significativo. Ya se imagina, no vamos a hacer ahorita el cálculo, pero 800 por 300 kilogramos, estamos hablando de que ¿cuánto sería un aproximado? No sé si 800 por 30 serían 2.400 kilogramos. ¿Amén? 2.400 kilogramos. Y si lo pasamos a libra, vendrían siendo como 5.000 libras. 5.000 libras de algo. Imagínense, usted sabe que 5.000 libras es algo notable, ¿verdad? Entonces, bueno, pero no perdiéndonos en esto, el tema. Ahora, dice que saliendo, oiga, saliendo, y fíjese que me fui a buscar la palabra saliendo en el original, y en el original la palabra saliendo es etzermoyai, con X, etzermoyai, o etzerjomai, perdón. Yo lo estoy diciendo en inglés, estaba diciendo en español. Etzerjomai. Eso significa saliendo. Y fíjese. Y se divide, esta etzerjomai se divide en dos. Etz, que es origen, y erjomai, que es redundar en algo. Entonces, comprendí esto. Cuando él sale ya pagada la deuda, oiga, cuando él ya sale pagada la deuda, regresó al origen antes de la deuda. No debía nada. No sé quién de ustedes, quién de nosotros no tiene una deuda, un ejemplo. Pero imagínense que cuando uno va a tomar una deuda, cuando uno va a tomar un préstamo, un crédito, como sea, pues uno hace cálculo muchas veces. Si usted es alguien que administra el dinero, usted hace cálculo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, con todos los pagos que yo tengo que hacer al mes, un ejemplo, me quedan $1,000 libres. Y hablando de que está pagando todo, estamos poniendo un ejemplo, me quedan $1,000 libres. Y entonces usted sabe que contaba con $1,000 para cualquier cosa, ya sea para ahorrar, ya sea para hacer cualquier cosa. Pero viene usted y necesita un crédito, y necesita ir y endeudarse con algo. Y la cuota que usted tiene que pagar son $1,000. Y usted dice, bueno, la verdad que lo necesito, lo voy a hacer. Y usted sabe que con eso usted queda ajustado, ¿verdad? Ya no le queda como para poder, que voy a salir, que voy a gastar, que no sé qué. Pero este hombre llegó a tal punto en que no podía pagar la deuda. No podía pagar la deuda, ya no podía pagarla. ¿Cómo habrá estado este siervo? Probablemente preocupado. Probablemente, ¿cómo se llama? ¿Quién no se estresa cuando uno tiene una deuda? ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no pierde el sueño? Podríamos hablar de un montón, de muchas cosas que se dan en esta situación. Pero lo que este hombre no se dio cuenta es que volvió al origen cuando se le perdonó la deuda. Eso es, cuando él sale de allí, él sale sin deuda. Pero con un problema. Fíjese, por eso me llamaba la atención eso que es etzerjomai. Volvió al origen, pero con una redundancia. ¿Por qué esa redundancia? Porque él no escuchó bien. Y ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero él en su mente no comprendió que ya no debía, sino que él creyó que le habían perdonado la vida, o que le habían dado la oportunidad para pagar. ¿Por qué? Porque mire, ahora, ¿qué es falta? Antes de entrar un poco más a esto,
Estamos hablando de la falta de perdón. ¿Qué es falta? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa? Bueno, es deficiencia, es una falla, es una imperfección. Falta es ausencia de perdón, carencia, escasez, miseria, culpa, pecado, descuido, debilidad. Todo esto son sinónimos de la palabra falta. ¿Qué tenía este hombre? Falta de perdón. ¿Qué sucedió entonces con este siervo, que era un siervo y se convirtió en un siervo malvado? ¿Cuál fue la diferencia? Es que él no comprendió. Él no pudo comprender el perdón que había recibido en su vida. ¿Sí? Él no pudo comprender. Es que mire, yo no sé si le va a parecer un poco de trabalenguas, pero déjeme que estoy tratando de explicarle. Este hombre no comprendió que lo habían perdonado. Probablemente por lo mismo aturdido, por la mucha situación. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no perdonamos? Porque no hemos comprendido qué significa el perdón. Entonces vino este hombre, este siervo que todavía no era malvado. Y de seguro el hombre estaba con un montón de cosas en su cabeza, porque creo yo, déjeme ponerlo de esta manera, qué duro era para este hombre oír que lo iban a vender a él, que iban a vender a su esposa, a sus hijos y todas las cosas. Porque aquí lo dice versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, no sé con qué congoja, ¿verdad?, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia. Yo voy a ver cómo le hago. Yo voy a ver. Si yo pude tener ese crédito es porque yo tenía de una manera u otra que poder hacer dinero para poder pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, oiga aquí, le soltó y le perdonó la deuda. Esto fue lo que no pudo comprender este siervo. ¿Por qué no lo pudo comprender? Porque cuando él sale de allí, él va y encuentra a un deudor. Y le dice: me tienes que pagar, probablemente por lo que había pasado, ¿verdad?, por la situación. Pero ¿de quién fue el error no comprender lo que su señor había hecho? Del siervo. Porque el señor al final, su señor le dice: óyeme, pero yo te perdoné la deuda. ¿Por qué obraste de esta manera? Entonces, quiero llegar a esto. Entonces, a nosotros, mientras no entendamos lo que significa el perdón de nuestras vidas, corremos el peligro de meternos en problemas, como el caso de este siervo, en no perdonar a los demás. Porque si a mí me perdonaron, ¿qué tenía que haber hecho este siervo? Perdonar al otro si la deuda era mínima, insignificante, aunque probablemente para el otro siervo, fíjese, mire, probablemente para el otro siervo 100 denarios era mucho. Para el otro, ¿por qué le dice? Porque, oiga, le vuelve a decir las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Significa que aunque el otro debía una pequeñez, para el deudor de los 100 denarios era mucho, que no lo podía pagar de una sola vez. Estaba en una condición inferior. ¿Sí? Estaba en una condición inferior. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor castigó? O el Señor de este que le hizo pagar. Fue que no vio la condición inferior de su hermano, de su consiervo. Y muchas veces
nosotros no podemos ver la condición de los demás. Ejemplo, si usted y yo somos hijos de Dios y ya fuimos perdonados, y nosotros ya tenemos una salvación tan grande, ¿el inconverso está en una condición inferior a nosotros, sí o no? Sí. El inconverso está en una condición inferior, porque él no tiene salvación. Y si por medio del perdón él se salva, y si por medio del perdón yo hago que aquella persona venga a los pies del Señor, ¿cuántos que somos creyentes hemos alejado a otros por no perdonar? Y aquí vemos y hemos aprendido de que no importa si a mí me dañaron, perdona, dice el Señor. Es que a mí me hicieron mal, perdona, dice el Señor. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no se arreglan, no hay solución, no hay una bendición de Dios porque no hemos perdonado? Entonces yo quiero que por favor usted me pueda comprender esto. No fue que el Señor de todo fue injusto. Lo que castigó fue lo que aquel había hecho con su hermano inferior. Le dice, pero yo ¿cómo se llama? A ti te perdoné 10,000 talentos. Le está diciendo, a ti te perdoné 10,000 talentos, que eran 60 millones de denarios, y tú no pudiste pagar 100 denarios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el creyente, solo con el hecho de haber recibido la salvación, nos han pagado una deuda que no la hubiéramos podido pagar en nuestra vida, con solo la salvación. Con solo la salvación. Y entonces el Señor dice, si a ti te he librado, ¿sí? Si a ti te he librado de una condenación tan grande, tú no puedes perdonar a aquel que te ofendió. Porque muchos traemos rencores de años. Puede ser desde nuestra infancia. ¿A cuántos nuestros padres nos hicieron daño y no lo hemos podido perdonar? Nuestros hermanos, etcétera. ¿A cuántos? Falta de perdón. Es porque hay una escasez en nosotros. Qué difícil es cuando nos damos cuenta. Créanme que yo dije, sí que me falta perdón. Dije yo, ¿por qué? Ahora, ¿qué trae como consecuencia el no perdonar? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo voy acumulando. ¿Cuántos nos hemos vuelto recolectores de rencor? ¿Cuántos tenemos un granero allá o una bodega, verdad? Una bodega topadísima. Mire, yo creía, le voy a ser honesto, yo creía que solo los latinos tendían a ser, ¿cómo se llama? De las personas que van guardando cosas. Bueno, ahorita le explico por qué. Tenía unos familiares, o tengo unos familiares, de que se cambiaban de casa muy seguido. Y tenían un cuarto especial. La casa tenía que tener tantos cuartos, porque eran tantas personas. Pero tenía que tener un cuarto adicional para guardar, mire, ahí habían mesas de hace 10 años, muebles, sillas. Es decir, tenían un juego de sillas y tal vez se quebraron 2 y guardaron las 2 buenas. Y la mesa la botaron, pero ahí andaban. Entonces, cuando ellos se cambiaban de casa, que lo hicieron varias veces,
Yo me recuerdo que de pequeño llegaba, porque me recuerdo las casas, pero me recuerdo una en especial, que uno entraba ahí y el cuarto que normalmente se ocupaba como para la gente, si había alguien que trabajara dentro de la casa, ¿verdad? Se tenía su cuarto. Normalmente ese cuarto estaba pero topadísimo, topadísimo. Entonces, cuando se cambian a otra casa, pues yo pensé, créame que esa fue, imagínense, sin mentirle de ahí se pasaron una, dos, como de esa casa a 4 casas más que se pasaron. Me recuerdo que yo llego y voy viendo un cuarto lleno, y la verdad, perdone si me escucha alguno de mis familiares y se da por aludido de quién es, pero al final era un cuarto de basura. Había que pagar, oiga, había que pagar por mover eso. Por lo menos era un viaje que se tenía que hacer para andar cargando eso de un lado a otro, diciendo, esto me va a funcionar porque así somos muchos. No lo voto porque me va a funcionar, no lo voto porque tal vez, no me lo voto, no. Entonces, ahora, ¿cuántos en la vida tenemos un cuarto, un espacio en nuestra alma que hemos acumulado, acumuladores, esa es la palabra, que hemos acumulado rencores en nuestra vida? Y el Señor viene y nos dice, lo que yo pagué por ti, lo que yo te perdoné, no se compara a eso que tú tienes acumulado. Entonces, muchos no hemos podido comprender esto. Él estaba empecinado, a él se le fue, oiga, a él se le fue el hecho de que me cancelaron una deuda de 10,000 talentos. Él no vio eso. A él se le fue. A él vino y lo que vio fue, este me debe. ¿Cuántos como creyentes nos han perdonado, pero nosotros seguimos en nuestro corazón? Es que tú cuando hiciste tal cosa, es que tú me ofendiste, es que tú me dijiste esto, es que tú me dijiste aquello. ¿Y cuál fue la consecuencia del siervo? Fue nombrado, fíjese, después de la acción fue nombrado siervo malvado. Y, oiga, no se le mató, porque ahí estamos viendo, no se le mató, sino que se hizo que empezara a pagar la deuda. Y entonces, ¿cómo es posible que a nosotros nos han dado una libertad y no seamos libres? ¿Cómo es posible que nos han perdonado y sigamos siendo esclavos ¿cómo se llama? De malos recuerdos? Por eso dije, se vuelve un sufrimiento. Porque es que mire, es que nos han dicho, ya te perdoné. Y eso debería de ser suficiente como, ¿sabe lo que está diciendo el Señor? Mire, no está diciendo, la ofensa que tú hiciste, y en este caso es usted, y yo también, y como que el Señor nos dijera, la ofensa que tú hiciste contra mí son los 10,000 talentos. Y las ofensas que esa persona te ha hecho son como los 100 denarios. Y probablemente, mire, dentro de esos puede ser que algunos hayan sido abusados. No solo físicamente, no solo psicológicamente. Probablemente algunos hasta sexualmente, en su infancia. Pero la diferencia ahora es que el perdón, la sanidad que el Señor trae a nuestras vidas, nos dice, perdona. No está diciendo que lo amemos. ¿Sí? El Señor no está diciendo en ningún momento,
ve y ama al que te ofendió. No está diciendo, en ningún momento está diciendo, ve y ama. Dice, perdónalo. Es bien difícil. Yo sé que es bien difícil, porque es que como decía yo, no sé si decía el jueves pasado, hay que dar es un paso, pero qué difícil dar ese paso. Entonces, muchos, como el siervo de la parábola, no hemos comprendido qué es el perdón. No lo hemos comprendido a totalidad qué es el perdón. Por eso Pedro le dijo, ¿verdad? Pedro fue bien y le dice, así que si me ofendes 7 veces. No, Pedro, aún hasta 70, aún hasta 70 veces 7. Pedro de seguro estaba esperando que le dijeran, sí, porque a la 8ª dijo, aquí me la desquito. Ya lo perdoné 7 veces. Y de seguro las llevaba contadas. Porque para eso, mire, para eso somos buenos, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez al del siervo, al que se volvió malvado versus el otro siervo, desde que aceptamos al Señor, ¿cuántas veces nosotros lo hemos ofendido al Señor? Muchas. Si con solo con el pensar, ¿cuántas veces le hemos ofendido? Y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y está hablando de todos los días. Todos los días. No está hablando de solo allá cuando aceptamos. No, está hablando de todos los días. Entonces, debemos comprender, debemos de entender esta parábola, y debemos entender qué es el perdón. ¿Por qué? Porque el siervo malvado pensaba que todavía era deudor de su señor y que debía de trabajar más tiempo hasta reunir la suma que debía. Entonces, esto podemos llegar a comprender que muchos de nosotros no nos sentimos perdonados. Y es lo primero que debemos de entender. Muchos no perdonamos porque no nos sentimos perdonados. Claro, lógico, hay un montón de situaciones en nuestra vida. Por eso esto es parte del estudio del alma. Yo estoy luchando contra mi alma. Y mi alma me va a decir, no, pero es que te ofendieron. No, pero es que todo lo que tú has hecho y todo lo que tú hiciste antes, no, ¿cómo vas a creer? El alma nos lleva a pensar de que no somos perdonados. Y el Señor dice, ya te perdoné. Entonces, cuando yo no comprendo que ya me perdonaron, es donde sale el resentimiento. Ahora, ¿a quién no le ha pasado esto? Y déjeme decirlo así. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le han sacado en cara algo que supuestamente ya se lo habían perdonado a uno? Viene uno, se equivocó. Y uno le dice a la persona, mira, perdóname, me equivoqué. Sí, va, está bien, te perdono. No, sí. Y muchas veces hasta un beso, un abrazo, y no te preocupes, y no sé qué. Pero se da otro problema, se da una situación, y entonces la otra persona nos dice, sí, pero tú hace un año me dijiste tal cosa. Y uno dice, ¿y no que me habías perdonado, pues? Como me recuerdo en una ocasión que sucedió algo y yo le dije, sí, sí es cierto, fue mi error. No, pero que no sé qué, que no sé cuándo. Yo le dije a la persona, nunca se me va a olvidar ese error, le dije yo. Nunca se me va a olvidar. A mí no se me olvida porque siempre me lo sacas a relucir. Y llegó un momento en que dije, bueno, no, ya le pedí perdón. Y siempre era lo mismo. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos resentimientos?
Esto significa que no hemos aprendido a perdonar. Porque si yo a mi cónyuge le voy a sacar lo que me hizo, lo que me dijo, cómo me miró hace 1, 2, 3, 4, 5 años, entonces significa que hay un resentimiento. Y eso significa que no he perdonado. Y el problema es que nos volvemos acumuladores de resentimientos. El mundo dice, no se ha visto en los programas muchas veces, el mundo dice, le ponen a la persona, se ponen a 2 personas enfrente y le dicen, hoy es la oportunidad. Dile todo lo que tienes en tu corazón, sácalo. Y empieza la persona a sacar, ¿verdad?, un montón de cosas, a decirle que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos la oportunidad para poder ponernos enfrente de la persona y decirle todo lo que hay en nuestro corazón y decirle hasta de lo que se va a morir? ¿Y qué dice el Señor? No, perdónalo, cállate, ya no digas nada. No, pero es que yo le quiero decir que me ha hecho la vida imposible, que me la destruyó, que todo por culpa de él o por culpa de ella. Dice el Señor que perdones. Eso, si somos cristianos, el Señor nos dice, perdona. Porque si yo agarré tus pecados y lo tiré a lo más profundo de la mar, y dice, y no me acordaré de ellos, ¿verdad que no es fácil? ¿Verdad que qué difícil es perdonar? Yo me pongo como primer lugar. Qué difícil es perdonar. Como le decía, Facebook nos tira ahí memoria, ¿verdad? Y muchas veces vemos comentarios, no sé qué, y yo un día empecé a borrar y a borrar y a borrar a la gente que me caía mal, que bien no sé qué, comentarios y todo lo demás. Y un día me di cuenta y dije, qué increíble lo que un recuerdo puede hacer. Entonces, nuestra deuda ya fue cancelada. Entonces, ¿quién es responsable de que sigamos teniendo tormentos del resentimiento? Nosotros. ¿Quién es culpable de que sintamos culpa? Valga la redundancia. Nosotros. Ansiedad. Nosotros. ¿Y sabe lo peor? Que muchas veces nos desquitamos con aquel que no tiene la culpa. Ahí está la inferioridad también. ¿Por qué cuando pasa algo y tenemos algún problema en el trabajo, por qué no vamos y explotamos muchas veces con el que es superior a nosotros en el trabajo? ¿Por qué nos va a echar? Si yo necesito el trabajo y no tengo, me quedo callado. Pero ¿qué hacemos muchos si tenemos a alguien bajo nosotros? Descargamos contra las personas. Ahora, pasa esto, que muchos estamos luchando por creer que tenemos una deuda que pagar o que cobrar. No nos sentimos, muchos no nos sentimos perdonados y muchos estamos esperando cobrar alguna de las que nos han hecho. Este siervo no pudo comprender que cuando salió de estar frente a su Señor, ya estaba perdonado. Y eso lo llevó ¿a qué? A cobrar lo que le debían. ¿Y fue buena decisión? No, no fue buena decisión. ¿Por qué? Porque lo hicieron pagar todo. ¿Cuántos no hemos perdonado? Y el resentimiento nos está atormentando todos los días de nuestra vida. Dice el Señor, perdona. Perdona y te escucharé. Perdona y cumpliré tus necesidades. Perdona y haré algo, pero perdona. ¿Quién no ha sido
víctima de algo desagradable? Yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Todos hemos sido víctimas de algo desagradable. ¿Quién no tiene algún recuerdo malo? Todos. Probablemente algunos más duros que otros. ¿Cuántos fueron dañados desde pequeños? ¿Cuántos fueron, ya lo estudiamos, pero cuántos fueron dañados en el vientre de la madre? ¿Cuántos fueron dañados desde la concepción? Imagínense, que lo vimos también. ¿Cómo se concibió? ¿Cómo fueron tratados? ¿Cuántos fueron despreciados desde el vientre? ¿Cuántos fueron despreciados de pequeños, de grandes, etcétera? Y el Señor dice que Él con su Espíritu es suficiente como para sanar todo lo que nos ha pasado. Entonces, ¿hemos sido víctimas de algo desagradable? Sí, probablemente. ¿Nos ha ido bien en todo? No. Pero nosotros, como creyentes, tenemos algo que otros no tienen. Y es que nos podemos acercar al trono de la gracia. En donde está un Dios justo. Oiga, Dios es justo. Y Él dio su vida por nosotros. Por eso es justo. Porque nosotros no la podíamos dar. Entonces Él se puso en lugar de nosotros. Él pagó con su vida lo que nosotros teníamos que pagar. Es justo. Por eso es que nos llama a que seamos misericordiosos con los demás. Amén. Pero así como recibimos el perdón de Dios para perdonar a otros, hay algo, y con esto quiero ir concluyendo. Primeramente, debemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y esto qué quiero decir yo con esto? No es lo que habla el mundo, porque el mundo habla, perdónate. No. En el sentido, aquí va en esto. Ya nos perdonaron. Entonces debemos de sentirnos perdonados. Ya nos perdonaron. Muchos nos seguimos sintiendo culpables por cosas que hicimos o por cosas que cometimos. Dice que el que confiese sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Entonces, yo siento o todavía tengo esa culpabilidad porque en mi infancia hice algo, porque en mi juventud hice algo, porque hice tal cosa. Bueno, entonces acerquémonos al Señor y decirle, Señor, ya no me quiero sentir así, porque esto no me está dejando perdonar. Tú ya me perdonaste, pero yo no me siento perdonado. Porque miren, la ira y el resentimiento contra uno mismo son tan perjudiciales como cuando van dirigidos a otras personas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido crueles con algún familiar? No tiene nada que ver y con ellos descargamos el enojo o la ira. Yo me recuerdo de alguien que llegaba muy ebrio a su casa. Muy ebrio a su casa. Y cuando llegaba muy ebrio, a uno de sus hijos lo agarraba como que era piñata. Lo maltrató como no tienen idea y no había hecho nada. Pero había llegado borracho, y... Entonces, es bien duro. Uno como no ha vivido eso, es bien fácil decírselo a alguien, ¿verdad? Pero es muy duro cuando uno le tiene que decir a alguien, tenés que perdonar a tu papá. Y decirle, anda, antes que se muera, porque está por morirse, decirle, papá, lo perdono. Pero decirlo de corazón. Es para ti.
No, pero no, es para ti, es para sanidad de ti. Porque un día vas a comprender esto, vas a comprender qué es el perdón y probablemente ya va a estar muerto, le dije. Y va a ser diferente. Entonces, ¿cuántos no nos sentimos perdonados? Este siervo se convirtió en malvado porque él no se percató de que había sido perdonado. Entonces, cuando nosotros no comprendemos que ya fuimos perdonados, corremos el riesgo de volvernos siervos malvados. Porque si este primer siervo hubiera comprendido lo que había pasado, yo creo que cuando se encuentra al otro, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Olvídate. Sí, no hombre, no te preocupes, no tengo ninguna deuda. Pero en él, el no comprenderlo, no le permitió ver lo que había recibido. Ahora, concluyo. Solo el perdón, y quiero que por favor me ponga mucha atención en esto, solo el perdón puede desatar el pasado que tengamos. Porque si nos ponemos ahorita, este es nuestro presente, 10 minutos o 5 minutos atrás es pasado. 1 minuto ahorita atrás es pasado, ya no es presente, ya es pasado. Entonces, solo el perdón, solo cuando usted y yo perdonamos, podemos desatar ese pasado que nos angustia, que no nos deja vivir, que nos estorba en la vida. Mire, ¿cuántas personas, mi padre siempre me dice, me dice muchas veces, un segundo matrimonio es más estable que el primero, porque pues sí, me dijo, normalmente uno de los dos, o los dos, uno de los dos viene de un fracaso, me dice. Entonces, cuando ya viene con un montón de cosas, etcétera, y todo demás. Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, ya un segundo matrimonio se vuelve más estable que un primero, me dice. Pero si la persona que viene ya de un primer matrimonio y entra a un segundo y no es una persona madura, se viene a desquitar con la otra persona por los problemas, por los temores, por los miedos, por los conflictos que tuvo en el anterior. ¿Y qué culpa tiene la persona, la nueva persona, hablemoslo así, de todos los problemas que la otra persona tiene? Ninguno. ¿Cuántas personas han fracasado en sus matrimonios, pero no han perdonado? Y por eso muchos se vuelven a casar y vuelven a fracasar. Y después viene otro y vuelven a fracasar. Por eso es que mucha gente dice, no, es que ando en busca del amor, ¿verdad? Como la mujer samaritana. Llevaba 5. Y en el 6º dijo, ya no me caso. Ahora me voy a juntar con a ver cómo nos va. Y cuando vino el Señor, oiga, hasta que vino el Señor a su vida, encontró ¿qué? La paz, el amor, todo lo que ella necesitaba. Entonces, si yo no perdono, no puedo desatar el pasado en mi vida. Si yo no perdono, no puedo romper con eso. La falta de perdón, también, la falta de perdón da derechos al enemigo. Muchas veces no nos damos cuenta y damos derechos al enemigo. Y entonces, como no perdonamos, ¿sí? Como no perdonamos, ahí vienen ataques a nuestra mente, ¿verdad? No, que antes estaba mejor, antes no sé qué, no, que mira, ¿sabes qué? Que mejor. Y empieza un montón de cosas. Así que si hemos sido puestos en libertad, sin deudas, yo quiero que por favor usted
y yo nos vayamos esta noche, y también a nuestros hermanos que nos están viendo y a los hermanos que van a verlo después, nos tenemos que ver que ya no tenemos deudas delante del Señor. Y si tenemos, pongámonos a cuenta y pidámosle perdón. Entonces, así como hemos sido puestos en libertad, sin deudas, al recibir el perdón de Dios, hagamos lo mismo con nuestros semejantes. Y terminamos con Romanos 13:8. Romanos 13:8. Dice, oiga lo que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Y en Cristo Él cumplió la ley, ¿verdad? Y tenemos a Cristo. Entonces, debemos perdonar para poder amar. Yo le decía hace un momento, el Señor nos manda a perdonar, no a amar. Y no es que estoy contradiciendo lo que la palabra dice. Pero mientras yo no perdone, no puedo amar. El primer paso es perdonar. Ahora, ¿cuántos han perdido el amor por alguno de su familia o de alguien? Probablemente sea porque no hemos perdonado. Amén. Entonces, con eso terminamos el tercer punto, que es la falta del perdón. Amén. ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? Oramos entonces para despedirnos. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites y nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos. Sinceramente te digo, Señor, ayúdanos. Porque qué difícil para nosotros es perdonar. Pero probablemente, como estudiamos hoy, ¿cuántos no nos sentimos perdonados? ¿Cuántos hemos obrado como el siervo que pasó a ser siervo malvado? Porque él tenía una deuda y el Señor en ningún momento, su Señor le dijo siervo malvado, sino que siervo, tú tienes una deuda conmigo y tienes que pagarla. Pero como no tienes, hay que venderte a ti, a tu esposa, a tus hijos y todo lo que tienes. Y este siervo se postró y le decía, ten paciencia. No sé cómo haré, pero te lo pagaré, ten paciencia. Y su Señor dice que fue movido a misericordia. Señor, gracias porque tú has sido movido a misericordia y nos has perdonado. Señor, que podamos nosotros sentirnos perdonados. Porque éramos de lo peor. Nos perdonaste y el perdón trajo amor, porque hoy nos amas. Señor, ayúdanos también a perdonar, sin importar si se lo merece o no lo merece. Nosotros no lo merecíamos y tú nos perdonaste y nos amaste. Ayúdanos a perdonar. Padre, Señor, que tu palabra esta noche no quede ahí suelta, sino que quede en nuestros corazones. Quede en nuestros corazones y dé fruto a su tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz y con bendición. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.